Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que es la derivada de una función. Hay diferentes reglas para poder trabajar las derivadas. Entonces vamos a trabajar la derivada del producto, la regla de la derivada del producto. Bueno, ese es el tema que vamos a trabajar, regla de la derivada del producto. Entonces para ello vamos a poner un ejemplo que sería la función 3x al cuadrado que multiplica a 2x. Entonces ahí tenemos nosotros un producto indicado. Entonces vamos a resolver ese producto indicado. Entonces cuando resolvemos el producto, copiamos nuevamente nuestra función f de x, que va a ser igual a, multiplicamos 3 por 2, son 12, 3 por 2, 12, no, 2 por 3 son 6, x cuadrado por x, x al cubo. Ahí tenemos multiplicada nuestra función. Entonces ahora lo que sacamos es la derivada, dice derivada del producto. ¿Por qué derivada del producto? Porque teníamos un producto indicado en la función. Entonces ya para sacar la derivada del producto le ponemos un apóstrofe en la parte superior a la f, que significa que vamos a derivar nuestra función. Y multiplicamos 6 por 3, o sea, multiplicamos el coeficiente por el exponente. Entonces decimos 6 por 3 son 18 y a la variable le restamos una unidad. Como está al cubo, entonces va a ser al cuadrado. Cuando decimos le restamos tenemos x al cubo menos una unidad. 3 menos 1 son 2, entonces nos queda x al cuadrado. Por eso es que ponemos aquí x al cuadrado. ¿Y de dónde sale el 18? De multiplicar la base, o sea, el coeficiente, por mi exponente. 6 por 3, 18. Y la variable se disminuye en una unidad. Entonces estaba al cubo, ahora es al cuadrado. Y aquí está ya la respuesta de la función derivada. 18x al cuadrado. Esa es una forma de resolverlo. Hay otra forma de resolverlo que se llama por medio de la regla de la cadena. Regla de la cadena. En esta forma nosotros tenemos que sacar la derivada de la primera expresión y la derivada de la segunda expresión. Entonces para ello nosotros ponemos que nuestra función, copiamos nuestra función, que es igual a 3x al cuadrado que multiplica a 2x. Entonces vamos a decir que 3x va a ser g de x y el 2x va a ser h de x. Lo ponemos dentro de paréntesis. Entonces vamos a sacar la derivada de cada expresión. Entonces venimos aquí y decimos g de x, que es igual a 3x al cuadrado. Es mi expresión. ¿Qué voy a hacer con esa expresión? Le voy a sacar su derivada. Entonces su derivada sería derivada de g de x, que va a ser igual a, dijimos que era el coeficiente por el exponente. Entonces son 3 por 2, 6, y el exponente se disminuye en una unidad. Si es 2, 2 menos 1, me queda 1. Entonces me queda la variable a la unidad. Pero el 1 no se escribe, entonces solo lo dejamos así. Ahí ya tenemos la derivada de la primera expresión. Ahora vamos con la segunda expresión, que mi segunda expresión sería h de x, que va a ser igual a 2x. Derivamos h de x,
que sería 2 por 1, 2, y como restamos en una unidad, 1 menos 1 me da 0, entonces ya la variable ya no se escribe, entonces la derivada va a ser solo el número 2. Y ahí tenemos las dos derivadas. Entonces ahora lo que hacemos es utilizar una fórmula que es g de x multiplicado por derivada de h sub x más h sub x por derivada de g sub x. Yo lo comprendo más fácil, lo siento más sencillo de decir primer término por mi segundo término derivado más mi segundo término por mi primer término derivado. O sea, solo utilizo PS derivada más S por P derivada. Entonces, necesitamos un poquito de más espacio. Entonces, solo tenemos presente que la derivada de esta función, de esta forma, haciendo el producto, nos daba 18x al cuadrado. Lo vamos a dejar por acá indicado. Derivada de f sub x es 18x al cuadrado. Entonces voy a borrar ahí para tener un poquito de más espacio. Y ahora vamos a anotar los valores que nos está pidiendo nuestra fórmula, que sería la función. ¿Cuál era nuestra función? Era 3x al cuadrado multiplicado por 2x. Esta era nuestra función. La borré. Va, entonces ahora ponemos lo que nos está pidiendo aquí la fórmula para poder sacar la derivada. Derivada de la función f de x va a ser igual. Dice la fórmula g de x, o sea, mi primer término. ¿Cuál es mi primer término? 3x al cuadrado. Eso multiplicado por mi segundo término derivado, o sea, la derivada de mi segundo término, que sería 2. Luego dice más mi segundo término, que mi segundo término es 2x, multiplicado por el primer término derivado. ¿Cuál era la derivada del primer término? 6x por 6x. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos los productos que tenemos ahí indicados. Entonces tenemos aquí, derivada de f sub x va a ser igual a 2 por 3, 6x al cuadrado, más 2 por 6, 12x al cuadrado. Y ahora tenemos términos semejantes. ¿Por qué decimos que son términos semejantes? Porque tienen la misma variable elevada al mismo exponente. Entonces las podemos sumar. Entonces nos quedaría la derivada de la función f de x va a ser igual a 6 más 12, 18x al cuadrado. Como aquí estamos sumando, solo copiamos la literal con su mismo exponente. Ahí nos sumamos exponentes. Entonces, si nos damos cuenta, cuando lo hicimos primero el producto y luego sacamos la derivada, nos dio que era 18x al cuadrado. Y utilizando la regla de la cadena nos da el mismo resultado, 18x al cuadrado. Entonces ahí podemos ver que lo hicimos de dos formas y llegamos a la misma conclusión o al mismo resultado. Entonces, copiamos ahí, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Borramos aquí porque ya no nos va a servir ese dato.
Tenemos ahora 4x al cubo. Función f de x va a ser igual a 4x al cubo por 5x. Bueno, lo hacemos si primero el producto y luego sacamos la derivada. Entonces sería derivada de f de x va a ser igual a 5 por 4. Son 20. X al cubo por x. X a la cuarta. Y ahí solo estoy haciendo el producto. Entonces ahí ya está el producto. Ahora sí voy a derivar. Derivada de mi función, o sea, derivada de f de x va a ser igual a 20 por 4 son 80. Y ahora la variable se disminuye en una unidad. Como está la cuarta, va a ser al cubo. O sea que mi respuesta es 80x al cubo derivada de mi función 4x al cubo por 5x. Si lo hago con la fórmula, sería sacar la derivada del primer término. ¿Cuál sería la derivada de mi primer término? Sería g de x va a ser igual a 4x al cubo. Su derivada de g de x va a ser igual a 4 por 3, 12. 12x al cuadrado. Disminuye en una unidad. Sacamos la derivada del segundo término, que sería mi segundo término, h sub x, que es igual a 5x. Entonces la derivada de h sub x va a ser igual a 5 por 1, 5. Y la x ya no la escribimos porque como restamos una unidad, 1 menos 1 me da 0. Entonces la literal ya no la escribimos. Ahí ya tenemos nuestras dos derivadas. Ahora vamos a la fórmula. Dice que la función derivada de la función f de x va a ser igual a el primer término, que es 4x al cubo, multiplicado por mi segundo término derivado, o sea 5. Eso más mi segundo término. Mi segundo término es 5x. Multiplicado por mi primer término derivado. Mi primer término derivado es 12x al cuadrado. Bueno, hacemos el producto indicado. Función f de x, derivada de la función f de x va a ser igual a 4 por 5 son 20x al cubo más 5 por 12 son 60. X por x cuadrado, x al cubo. Y vemos que tenemos términos semejantes. 20 más 60 sería función f de x va a ser igual a 20 más 60, 80x al cubo. Y ahí podemos observar que haciéndola con el producto nos dio 80x cubo y haciéndola con la regla de la cadena nos dio el mismo resultado. Entonces podemos comprobar ahí que si nos da el mismo resultado, estamos trabajando bien. No hay ningún error. Ahí tenemos nuestro producto trabajado por dos métodos diferentes, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer otro solo con la regla de la cadena, pero vamos a trabajar con una expresión que sea binomio. En este caso eran monomios los dos términos. Ahora vamos a trabajar con binomios. Cambia un poquito la forma de trabajarlo. La fórmula es la misma. Entonces vamos con un ejemplo. Nuestro ejemplo sería función f de x, que va a ser igual a 2x al cubo más 4 elevado al cuadrado
multiplicado por x a la cuarta más 5 elevado al cubo. Bueno, ahí tengo mi función. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar igual como trabajamos en el producto. Sacar la derivada del primer término y sacar la derivada del segundo y luego voy a aplicar la fórmula. Entonces, trabajamos con el primer término, que sería g de x. ¿Quién va a ser g de x? El primer término. 2x al cubo más 4 elevado al cuadrado. ¿Qué voy a hacer con ese término? Le voy a sacar su derivada. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de ese término? El exponente que está en la expresión pasa a ser base. Entonces sería 2 que multiplica a toda la expresión, o sea, los valores que están dentro del paréntesis. 2x cubo más 4. Como es exponente 2, este es el que va a rebajar una unidad. 2 menos 1, 1. Entonces esta expresión me quedaría con exponente 1. Y eso va a estar multiplicado por la misma expresión, pero ya derivada. Entonces derivamos 2 por 3 son 6. X, como está al cubo, 3 menos 1 son 2. Entonces sería x al cuadrado. Y la derivada de 4 o de una constante es igual a 0. Entonces solo me queda 6x al cuadrado. Derivamos la segunda parte, que sería h sub x. ¿Cuál es el término? Es x a la cuarta más 5, toda esa expresión elevado al cubo. Entonces, derivada de h sub x va a ser igual a, el exponente pasa a ser base, copiamos la expresión igual, x a la cuarta más 5, restamos una unidad, 3 menos 1 es 2, y eso mismo lo multiplicamos por la derivada de la expresión, que sería 1 por 4, 4x al cubo más la derivada de una constante es 0. Entonces ya no hay otro término, solo me queda 4x al cubo. ¿De dónde salió este 4? Aquí se supone que hay un 1. Entonces decimos 1 por 4, 4. Como estaba elevado a la cuarta, 4 menos 1, 3. Entonces me queda exponente 3. Ahí ya tengo mis dos derivadas. Ahora ya voy a aplicar la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Función o derivada de la función f de x va a ser igual a mi primer término. ¿Quién es mi primer término? Es 2x al cubo más 4 elevado al cuadrado multiplicado por mi segundo término derivado, o sea, esta parte, que sería 3 por x a la cuarta más 5 elevado al cuadrado multiplicado por 4x al cubo. Más mi segundo, mi segundo término, que es esta expresión, x a la cuarta más 5 elevado al cubo. Eso multiplicado por la primera expresión derivada, que sería 2 por 2x al cubo más 4 multiplicado por 6x al cuadrado. Bueno, entonces ahora esas dos expresiones que tenemos aquí una expresión, por decirlo así, que separa el signo más, y aquí tenemos nuestra segunda expresión. Entonces a esas dos expresiones le buscamos un factor común. Normalmente cuando hablamos de un factor común buscamos las expresiones que tienen exponente. Esas son las que van a ser factor común. Entonces en este caso yo tengo 2x al cubo más 4 y vengo acá de este lado y busco también otro término que sea igual, 2x al cubo más 4. Entonces ya me di cuenta que sí es un factor común 2x al cubo más 4. ¿Con qué exponente lo voy a tomar? Con el menor exponente. Como aquí lo tengo al cuadrado y aquí lo tengo a la 1, entonces lo voy a tomar con exponente 1. Busco otra expresión. Tengo x a la cuarta más 5, x a la cuarta más 5. Esa es parte del factor común, x a la cuarta más 5, pero ¿con qué exponente? Tengo exponente al cuadrado y tengo exponente cubo, entonces lo tomo con exponente al cuadrado. Y luego
Ya no, solo esas dos partes son factores comunes. Entonces ya vengo y divido la primera parte, o sea, esta expresión dentro de este factor. Entonces yo voy a copiar esta expresión aquí para que se me haga más fácil y se comprenda más. Es 2x al cubo más 4 elevado al cuadrado multiplicado por 3 por x a la cuarta más 5 al cuadrado por 4x al cubo. Entonces hacemos la división y tenemos ahí 2x al cubo más 4 dentro de 2x al cubo más 4. Como aquí está la 1, quiere decir de que aquí 2 menos 1 va a ser 1. Todavía me va a quedar una expresión. Luego tengo x a la cuarta más 5 al cuadrado, x a la cuarta más 5 al cuadrado. Esta expresión se simplifica completamente. Entonces ya me queda en el numerador, me queda 2x al cuadrado más 4 multiplicado por, hago de una vez la multiplicación, 3 por 4, 12. Entonces sería 12x al cubo. Y esa es la respuesta que me queda. Entonces, pero ahí solo he realizado la división de la primera expresión, de esta expresión. Me falta esta otra expresión. Entonces vuelvo a copiar esta expresión, que sería 4, no, x a la cuarta más 5 elevado al cubo, multiplicado por 2x al cubo más 4, multiplicada por 6x, dividido dentro de mi factor común, que es 2x al cubo más 4, multiplicado por x a la cuarta más 5 al cuadrado. Ese era mi factor común. Entonces hago la división nuevamente. Entonces tenemos x a la cuarta más 5 elevado al cuadrado al cubo, dividido dentro de x a la cuarta más 5 al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar todavía una expresión, porque 2 y 3, si hacemos la resta, 2 menos 3 me queda 1, entonces me queda 1 arriba, y aquí se elimina. Entonces lo copio de una vez para que no se me olvide, x a la cuarta más 5, y ahora vamos con la segunda expresión, 2x al cubo más 4, 2x al cubo más 4. Los dos tienen el mismo exponente, entonces se eliminan. Y ahora solo me queda este 2 en medio, 2 por 6 son 12. Sería 12x. Pero ese x estaba al cuadrado, ¿ven? Y ahí no le copié su exponente, ¿ven? Es 6x al cuadrado. Entonces aquí me queda 12x al cuadrado. Ahí ya tengo mis dos respuestas. Entonces lo que hago ahora es copiar mi factor común. Entonces sería derivada de la función f de x va a ser igual a mi factor común, que es 2x al cubo más 4 multiplicado por x a la cuarta más 5 elevado al cuadrado. Y eso, ahora abrimos un corchete y anotamos la respuesta que me quedó de dividir esta expresión dentro del factor común, que fue lo que hice aquí abajo. Entonces, al hacer esa división me quedó 2x al cubo más 4 por 12x al cubo, más el signo que tengo aquí en medio, en rojo, lo sigo poniendo en rojo, más la división de esta expresión dentro de mi factor común me dio como resultado x a la cuarta más 5, que multiplica a 12x al cuadrado. Entonces ahora ya voy a borrar esta parte de aquí, porque esta ya no me sirve. Ya no la necesito y necesito un poquito de más espacio. Bueno, entonces me queda aquí. Aquí ya está terminada la expresión. Cerramos el corchete. Entonces volvemos a copiar el factor común. F de x, o sea, derivada de f de x va a ser igual
a 2x al cubo más 4 por x a la cuarta más 5 elevado al cuadrado. Eso multiplicado por, voy a poner aquí mi paréntesis, 2x cubo por 12x cubo, 12 por 2, 24x a la 6, más 12 por 4, 4 por 2 son 8, 4 por 1, 4, serían 48x al cubo, más, multiplicamos 12x cuadrado por x a la cuarta, 12x a la 6. ¿Por qué a la 6? Porque cuando multiplicamos sumamos exponentes. Tengo x al cuadrado y x a la cuarta, x a la 6, más 12 por 5, 60x al cuadrado. Y ahí cerramos nuestro paréntesis. Y ahora buscamos si tenemos términos semejantes. Y vemos que tenemos aquí 24x a la 6 y 12x a la 6 son semejantes. Entonces los sumamos o restamos dependiendo del signo que tengan. Entonces ya venimos y nuevamente copiamos aquí. Derivada de la función f de x va a ser igual a 2x al cubo más 4 por x a la cuarta más 5 elevado al cuadrado multiplicado por 24x a la 6 más 12 serían 24, 20 más 10 son 30, más 4, 34, más 2, 36, x a la 6, más 48, x al cubo, más 60x al cuadrado. Y ahí cerramos nuestro paréntesis. Y ahí dejamos nuestra respuesta indicada. Entonces, si nos damos cuenta, cuando hablamos de binomios, el procedimiento es un poquito más largo, ¿verdad? Pero la temática para poderlo trabajar es igual que en el producto, ¿verdad? Sacamos la derivada del primer término, la derivada del segundo, y luego aplicamos la fórmula que tenemos aquí indicada. Entonces, está de dos formas la fórmula porque para que se comprenda más fácil, ¿verdad? Para mí es más fácil utilizar la que está en rojo. Primer término por el segundo derivado más el segundo término por el primero derivado. Y así la forma en que yo lo trabajo, y esa es mi respuesta para esta expresión. Muchas gracias por su atención y mi nombre es Telma Elena Echeverría. Mi número de carnet es 96578. Para matemática aplicada, perdón, matemática 4 de escuela de vacaciones. Muchas gracias.